Oye, oye, despabila, está temblando. Está temblando, hijo. Pero no salgáis corriendo. ¿Para dónde vais? ¿Se te olvida algo? Sí, se te olvida algo. No es ir a sostener la tele. Piensa, ¿qué podría hacer? Tampoco es hacerte bolita y llorar. Y menos volver a sentarte. Ya, pues, en serio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en caso de un sismo? En caso de un temblor fuerte. ¿Tenemos que huir como desquiciados? ¿Tenemos que tirarnos al suelo y llorar? No, pues chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cortamos el gas. Luego, con calma, nos dirigimos a una parte segura. Puede ser el umbral de la puerta. Exacto, ese es el umbral de la puerta. Muy bien. ¿Viste? Eso era todo. Luego de haberle explicado a nuestro amigo cómo debía reaccionar ante un sismo, podríamos pensar de por qué se provocan los temblores. Según la mitología japonesa, era provocado por Namazu, que era un pez gigante que estaba abajo del país y que cuando este se agitaba se provocaban los temblores y los terremotos. Pero según ellos, había un guardián que se llamaba Kamikachima y este estaba sentado sobre el pez. Pero cuando se distraía, el pescado se sacudía y provocaba los temblores. Bueno, sabemos que esto no es provocado por eso. Y sabemos que tiene que ver con que la Tierra no es algo estático, se mueve. ¿Ya? Y para comenzar, deberíamos empezar a hablar sobre tectónica de placas, sobre deriva continental. Pero me gustaría que partiéramos, antes de eso, hablando un poquito de cómo está formada la Tierra. ¿Ya? Para eso, vamos a ir al texto del estudiante. Lo pongo inmediatamente en pantalla. Ya, vamos a ir al texto del estudiante. Texto del estudiante. A la página 208 para comenzar. Vamos a avanzar bastante rápido, ¿ok? Primero, algunos detalles. Hace muchos años habían muchas historias que decían que al centro de la Tierra lo que había era un hoyo gigante y adentro habían dinosaurios y cosas así. Sabemos que no es así, ¿ya? Pero se crearon hartas novelas como la de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que son entretenidas pero no son científicamente correctas. ¿Ok? Vamos a avanzar rápido de esto, no nos vamos a detener y vamos a tratar algunos temas bastante puntuales. En particular, la página 211, donde vemos las capas de la Tierra. ¿Ya? Capa de la Tierra o capas de la geósfera. En su guía ustedes van a ver una imagen muy similar a esta, donde deben ir completando los nombres de los lugares y algún dato importante de ellos. Primero tenemos la corteza, que está formada por roca sólida y que, aunque no lo crean, se mueve. Ya, más adelante vamos a ver esto de que cómo se va a mover si es algo sólido y no está vivo. Ahí lo vamos a ver. Esta corteza tiene una densidad, un espesor entre 5 kilómetros y 70 kilómetros. Eso quiere decir que hay partes mucho más gruesas y partes mucho más delgadas. Se ha llegado a excavar a unos 12 kilómetros y un poco más. 12 kilómetros 300, algo así. 12 kilómetros con 300 metros. Pero no vamos a tratar tanto eso. La temperatura es entre 0 grados y 50 grados Celsius. A esta corteza se le separa en dos partes, la corteza continental y la corteza oceánica, siendo la corteza oceánica un poco más delgada. De hecho, se está planeando este año, bueno, se planeaba para este año que hicieran una perforación en la parte más delgada de la corteza y poder llegar al manto por primera vez. Y eso nos da el paso para el manto. El manto, este segmento donde es una capa viscosa entre roca derretida y roca sólida, es una mezcla, ¿ya? Dice que es una capa sólida, sin embargo tiene un comportamiento plástico. Es más bien como una roca blanda, ya pensémoslo de esa forma. Y también está separado en manto superior y manto inferior, ¿ya? Las temperaturas van a alcanzar los 2700 grados Celsius. Y una gran presión, o sea, está muy muy apretado. Y luego de eso tenemos el núcleo, que según lo que tenemos acá escrito, va entre los 5700 o 6000 metros, 6000 kilómetros hacia el interior, ¿ya? Es muy, muy, muy profundo. Y este sector es extremadamente caliente. Tenemos registros de una simulación que nos dice que debería alcanzar los 6000 grados, 6500 grados Celsius. En este lugar, el núcleo también está separado en dos, interno y externo. El interno, que es la parte más profunda, estaría formado por hierro sólido con alguno que otro metal. Y aunque está a esa temperatura, uno dirá, pero ¿por qué está a esa temperatura si está tan caliente? La presión que ejerce está tan apretado que obliga a las partículas, a las moléculas, a mantenerse juntas. Y aunque esté extremadamente caliente, está sólido. Y está rodeado por una capa líquida bastante gruesa,
de también hierro fundido. ¿Ya? Entonces el calor es increíble al interior y mientras más lejano al núcleo se va enfriando. Eso es muy interesante. Vamos a hacer este esquema, ya en la guía lo vamos a completar. Si se fijan, no está completo en su hojita y obviamente la idea no es que lo impriman, así que lo vamos a hacer en el cuaderno. Vamos a ir haciendo este dibujo lo mejor que podamos. Traten de ir usando los colores más similares posibles para poder identificar el núcleo interno, núcleo externo, manto interno y manto externo. Y luego la corteza. En la corteza terrestre tenemos, ya lo dijimos, la corteza continental y la corteza oceánica. Y por sobre ello estamos nosotros, el bioma, la atmósfera y todo eso. Los seres humanos hemos visitado casi todos los rincones de la Tierra. Hemos viajado a la Luna, pero nunca hemos llegado al núcleo del planeta. Ni siquiera hemos estado cerca. El punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad, pero incluso la zona más externa del núcleo está a unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. El agujero más profundo que jamás se haya hecho en la superficie es el pozo superprofundo de Kola, en Rusia, y solo tiene 12 kilómetros y 300 metros de profundidad. Una aura de misterio rodea lo que se esconde bajo la superficie. No obstante, resulta sorprendente todo lo que sabemos sobre el núcleo. Pero, ¿cómo hemos podido aprender tanto? Bueno, hay varias formas, varias maneras de las que hemos aprendido todo esto. Uno de ellos es la masa. Una buena manera de empezar es pensar en la masa de la Tierra. Dice Simon Redfern, científico de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, dice: podemos estimar la masa del planeta observando el efecto de la gravedad sobre los objetos de la superficie. Resulta que la masa de la Tierra es de 5,9 sextillones de toneladas. Eso es 59 seguidos de 20 ceros. ¿Ya? Así que muchos ceros. La densidad de la materia en la superficie de la Tierra es mucho menor que la densidad promedio de toda la Tierra. Así que eso nos dice que hay algo mucho más denso en su interior. Esto nos hace pensar que la mayor parte de la masa de la Tierra tiene que estar localizada en el centro del planeta. El paso siguiente es tratar de entender qué materiales pesados conforman este núcleo. Se cree que un 80% es hierro. La principal evidencia es la enorme cantidad de hierro que hay en el universo que nos rodea. Pero, ¿dónde está este hierro? El hierro es uno de los 10 elementos más comunes en nuestra galaxia y se halla con frecuencia en meteoritos. Si bajo la Tierra hay hierro, como este, pero sin el óxido. En la superficie, el hierro no es tan abundante como podríamos pensar. Por eso la teoría es que cuando se formó la Tierra hace unos 4.500 millones de años, gran parte de este hierro se fue hacia el núcleo. Allí es donde está la mayor parte de la masa y en donde está también, y es donde debe estar también, la mayoría del hierro. El hierro es un elemento relativamente denso en condiciones normales y bajo presión extrema en el núcleo de la Tierra debe haberse tornado aún más denso. Con lo cual, un núcleo de hierro daría cuenta de toda la masa faltante. Pero, ¿cómo llegó el hierro hasta allá abajo? Debe haber gravitado hasta el centro de la Tierra. Según explican estudios recientes, muy gradualmente, a lo largo de millones de años, el hierro se había ido incrustando, metiendo a presión por entre las rocas de la Tierra hasta alcanzar el núcleo. Otra forma de saber de qué está formada la Tierra es gracias a los terremotos. A esta altura te estarás preguntando, ¿cómo sabemos cuál es el tamaño del núcleo? Que hace pensar que comienza a los 3.000 kilómetros de profundidad. La respuesta está en la sismología, que es el estudio del movimiento de la Tierra, de los sismos. Cuando hay un terremoto, este envía ondas sísmicas por todo el planeta. Los sismólogos registran estas vibraciones. Es como si golpeáramos al planeta con un martillo gigante y escucháramos el sonido al otro lado. Los terremotos pueden ser muy destructivos, pero se aprende mucho de ellos. En los años 60 hubo un terremoto acá en Chile que generó una gran cantidad de información. Todas las estaciones sísmicas de la Tierra registraron la llegada de temblores provocados por este sismo.
Dependiendo de la ruta que tomaban estas vibraciones, pasan por distintas zonas de la Tierra, y esto afecta cómo se escuchan al otro lado. En los inicios de la sismología, los investigadores se dieron cuenta de que algunas vibraciones se perdían. Se esperaba que las ondas secundarias se manifestasen al otro lado de la Tierra, pero no aparecían. La razón es simple. Las ondas secundarias solo pueden reverberar a través de material sólido, no líquido. ¿Se habrían topado con algo derretido en el centro de la Tierra? Al mapear el recorrido de estas ondas, se dieron cuenta de que las rocas se volvían líquidas a unos 3.000 kilómetros de profundidad. En los años 30, la sismóloga danesa Inge Lindman notó otro tipo de ondas, las llamadas ondas primarias. Estas, sorprendentemente, viajan a través del centro de la Tierra. Pueden ser detectadas al otro lado. Lindman encontró la explicación. El núcleo está dividido en dos capas. Una es la capa interna, que empieza en los 5.000 kilómetros de profundidad y es sólida. Solo la capa externa es líquida. Las bombas nucleares también aportaron información sobre la estructura de la Tierra. Su idea fue corroborada en los años 70, pero no solo los terremotos son los que aportan información útil sobre este tema. También lo hacen las armas nucleares, ya que la detonación de bomba nuclear también crea ondas en la Tierra. Todo esto nos ha permitido hacernos una idea de cómo es la estructura de la Tierra. Tiene un núcleo externo líquido que empieza más o menos a mitad de camino hacia el centro del planeta. Y dentro de él hay un núcleo interno sólido con un diámetro de unos 1.220 kilómetros. Y ¿te imaginas a qué temperatura debe estar todo esto? Muy caliente. Esto mantuvo confundidos a los investigadores hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Cómo no podemos poner un termómetro en el centro? La única forma de buscar una respuesta es creando condiciones de presión correctas en un laboratorio. El camino que toman las ondas sísmicas ayudan a entender la composición del núcleo. En el año 2013, un equipo de investigadores franceses concluyó que la temperatura debe ser de unos 6.000 grados Celsius. Se mantiene caliente gracias a que retuvo el calor que se produjo durante la formación del planeta. También recibe calor de la fricción de los materiales densos que cambian de posición, así como la descomposición de los elementos radioactivos. Aún así, se está enfriando unos 100 grados Celsius cada 1.000 millones de años. Las ventajas de tener un núcleo en parte líquida. Bueno, uno dirá, ¿y de qué me sirve todo esto? Sirve bastante, aunque no lo crean. Una de las cosas que está considerado actualmente es si hay otros materiales en el núcleo. Podría haber otro metal llamado níquel u otros elementos como silicio o azufre. Hasta ahora nadie ha elaborado una teoría sobre la composición del núcleo interno que satisfaga a todos. Quedan aún muchos dudas por resolver, pero incluso sin excavar hasta profundidades imposibles, los científicos se las han ingeniado para entender mucho de lo que ocurre a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Gracias a que el núcleo de la Tierra es parcialmente líquido, existe un campo magnético que nos protege de los rayos solares dañinos. Estos procesos escondidos son cruciales para nuestro día a día, de forma que muchos de nosotros no nos damos cuenta. La Tierra tiene un poderoso campo magnético, y eso es gracias al núcleo parcialmente líquido. El movimiento constante del hierro líquido crea una corriente eléctrica dentro del planeta, y eso, a su vez, genera un campo magnético que se extiende hacia el espacio. El campo magnético nos protege de las radiaciones solares dañinas, y si el núcleo de esta Tierra no fuese como es, no habría campo magnético, y eso nos traería una serie de problemas, y muy probablemente no existiría la vida como la conocemos en la Tierra. Ninguno de nosotros ha visto el núcleo, pero es bueno saber que está allí. En la página 212 tenemos esta actividad que dice que hay que tomar una fruta, cortarla y hacer esta tarea. ¿Ya? Me gustaría explicárselas más que otra cosa, no creo que sea necesario que lo hagamos por ahora. Pero
si tomaran una fruta, como una palta, vamos a ocupar la palta. Si la cortáramos, podríamos ver que al interior tiene este cuesco que podría ser el núcleo. Tenemos esta capa blandita, que es lo que nos comemos, que podría venir a ser el manto. Y la capa exterior vendría a ser la corteza. Y si se fijan, igual cumple un poco la semejanza que hablábamos. Decíamos una capa delgada, corteza, la capa que es como más blanda de núcleo, o sea, de manto, perdón, y la capa interior del núcleo. En este caso, claro, no va a ser líquido porque es solamente algo para que lo asociemos, ¿cierto? La misma tarea se podría hacer con un durazno. No es necesario, prefería mostrarles y comentarlo. Ahora, si se van a comer una fruta de esta, ábranla y la aprovechan a ver antes de comérsela, ¿cierto? Para la once, si es que se van a comer una paltita. Con la manzana no es tan práctico porque la manzana en su núcleo tiene pepitas y esas pepitas no nos sirven para el ejemplo, ¿ok? Para entender cómo se generan los sismos, primero tenemos que entender que la corteza terrestre no es una capa continua, es más bien se le denomina discontinua, y esta corteza está formada por diferentes placas tectónicas. En la página 215 encontramos un mapa donde muestra las diferentes placas que forman nuestro planeta. Les voy a poner aquí en el video una imagen un poquito más clara donde muestra el movimiento de todas las placas tectónicas y se van a dar cuenta que hay algunas que se juntan, otras que se separan y otras que se deslizan una junto a la otra. Si las placas se juntan una con otra, lo vamos a conocer como un movimiento convergente. Si se separan una de la otra, sería un movimiento divergente. Y si se deslizan una junto a la otra, sería un movimiento transformante. Cada una provoca un tipo de sismo diferente, o mayor o menor actividad volcánica incluso. En la página 216 y 217 vemos estas imágenes también si quieren ver una versión distinta. Es importante entender que los movimientos sísmicos son los causantes de la existencia, por ejemplo, de la cordillera de los Andes. Ese movimiento, esa cordillera fue provocada por un movimiento convergente de placas. Esto quiere decir que fueron dos placas tectónicas que se juntaron. En este caso fue la placa de Nazca que se introdujo por abajo de la placa sudamericana. Y al igual como una alfombra, la placa sudamericana se levanta en el sector que conocemos como Cordillera de los Andes. En la página 218 hay una actividad que sirve bastante bien para explicar un poco cómo se fue formando esta Cordillera de los Andes. Para ello, les piden tener dos cartulinas y poner un poquito de harina entre ellas, de la forma como se muestra. Y luego, sosteniendo una de las cartulinas, se empuja a la otra. Se van a dar cuenta qué es lo que pasa en el sector central con la harina. Yo les voy a ir agregando aquí imágenes de cómo fue realmente, cómo funciona, y ustedes, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. ¿Ya? Solo si tienen la oportunidad, no es obligación. ¿Ya? Además les voy a dejar algunos links de videos donde también se van explicando algunos de estos movimientos que los pueden ir ayudando a entender. Pero uno se pregunta, ¿por qué se mueve la corteza? Si la corteza es algo sólido, un trozo de roca, aunque sean pedacitos. Se mueve básicamente porque al interior de la Tierra o bajo la corteza está lo que conocemos como manto. Y el manto, aunque no está líquido, está en un punto intermedio más viscoso. Lo que ocurre en el manto es lo que llamamos corrientes de convección. Cuando este manto se calienta por el calor que hay en el interior de la Tierra, empieza a subir y cuando se enfría al estar cerca de la corteza, baja. Y este movimiento de subir y bajar genera estas corrientes, lo que a su vez por abajo va desplazando la corteza hacia uno y hacia otro lado. Y este movimiento de las cortezas es lo que provoca la interacción y los sismos, que pueden provocar también sismos, tsunamis, erupciones volcánicas. Ya, todo este tipo de riesgos naturales pueden ser provocados también por principalmente el movimiento al interior de la Tierra, que sería estas corrientes de convección, y la interacción entre las placas tectónicas. De hecho, nosotros
habitamos en un sector que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón de fuego se le denomina de esa forma porque es el sector donde mayor actividad volcánica y sísmica encontramos en la Tierra. En esta imagen ustedes pueden ver, es un poco exagerada ya, pero es para un poquito para dar la idea. En todo ese sector que ustedes ven a la derecha van a encontrar una gran cantidad de volcanes y una gran cantidad de movimientos sísmicos registrados durante todo el año. Lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en México. Un tsunami o un maremoto, que es lo mismo, es una invasión súbita, abrupta, de la franja costera por las aguas oceánicas, debido a un tsunami, una gran ola marítima originada por un temblor de tierra submarino. Cuando esto ocurre, suele causar graves daños en el área afectada. Un tsunami puede ser causado por un sismo, por una erupción volcánica submarina o incluso por la caída de un meteorito al mar. Podríamos también decir que podría ser causada por la caída de grandes bloques de hielo, pero en menor medida. Por otra parte, para hablar de erupciones volcánicas, tenemos que entender que una erupción volcánica ocurre cuando una porción de roca derretida que está al interior de la Tierra, producto del calor que existe al interior, intenta salir. Y muchas veces está siendo presionada por algún movimiento de placa que está subduciéndose por otra placa. Básicamente es como que estuvieran empujando por abajo y esta roca derretida tiene que buscar su forma de salir. Y esto lo hace a través de los volcanes. Existen muchos tipos de volcanes dependiendo de cómo hacen erupción, su forma o incluso si es que están dormidos o no. Sería muy extenso ponernos a hablar de los tipos de volcanes. Podríamos hablar de estratovolcanes, fumarolas, podríamos hablar de calderas, pero eso sería materia de un video muy extenso. Incluso hay volcanes submarinos. Y bueno, chicos, ese ha sido el video del día de hoy. La idea era mostrarles un poco, hacer un recorrido sobre qué son los sismos, sus características, por qué se provocan, hablar un poco de las placas de la Tierra, las diferentes partes que componen la Tierra misma, y el hecho también de saber de qué está formado. Es importante saber de qué está formado nuestro planeta, así podemos estar preparados también para lo que pueda o no ocurrir. En resumen, chicos, la idea era que ustedes fueran completando la guía mientras veían este video con la información que se les fue dando. Les dejaré en la descripción del video algunos otros videos que los pueden ayudar a comprender mejor este contenido. Y recuerden, si hay dudas o consultas, pueden dejar en los comentarios y trataré de ir respondiéndolos. Eso, nos vemos. Chao, chao.